tenemos un tema muy interesante por hablarles. Mi nombre es Mildred y hoy tenemos unas invitadas, el cual está conformado por Jenny, Mitli y Jimena Marisol, que vamos a hablar de este tema de inteligencias múltiples. Y bueno, para comenzar me gustaría escuchar a Mitli. Adelante, por favor. Antes de iniciar con las definiciones de las inteligencias múltiples, nos interesa dar a conocer qué son las inteligencias múltiples. Pues bueno, la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de entendimiento de la mente elaborado por Howard Gardner y publicado en 1983. Para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Para Gardner, el desarrollo de algún tipo de inteligencia depende de tres factores: un factor biológico, factor de la vida personal y factores culturales e históricos. Las inteligencias múltiples hacen referencia a un modelo de pensamiento que plantea la existencia de un conjunto de capacidades y habilidades que pueden ser desarrolladas por las personas en función de factores biológicos, personales y sociales. Muchas gracias por esta introducción y vamos a empezar con la primera inteligencia que nos lo va a hablar Jimena. Por favor, Jimena. Y bueno, la inteligencia espacial es la capacidad que tiene una persona para visualizar, formar y representar ideas o imágenes mentales desde diferentes ángulos. Esto le permite al individuo pensar en 3 dimensiones y comprender la forma de las figuras o del espacio sin importar la perspectiva desde que se percibe. La parte del cerebro que realiza esta función se ubica en el hemisferio derecho. Esta habilidad permite resolver acertijos, comprender mapas y trabajar en equipo. Un ejemplo de esta inteligencia sería cuando un jugador de tenis calcula el momento del impacto de la pelota en su raqueta y la orienta para que tome la dirección deseada. Gracias por esta aportación y vamos con la siguiente inteligencia y esta nos la va a hablar Jenny. Adelante, por favor. La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. En esta inteligencia se preocupan por el medio ambiente y les gusta estar en contacto con la naturaleza. Muchas gracias. Y un ejemplo de esta inteligencia es practicar la jardinería, así como la asistencia veterinaria o algunas actividades semejantes que propicien el encuentro con seres vivos no humanos, así como cultivar el conocimiento herbícola, es decir, de las plantas o procesos para bien cultivar el conocimiento del zoológico, o sea, de los animales y sus dinámicas. Y por siguiente está la inteligencia lingüística. Y bueno, la inteligencia lingüística se puede definir como la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, por ejemplo, escribirlas o hablarlas, pudiendo así citar dos tipos de inteligencia lingüística, la oral o la verbal y la escrita. Por ello, describe la capacidad sensitiva, el lenguaje hablado y en el escrito. Esta habilidad para aprender idiomas es también para comunicar ideas, lograr metas usando la capacidad lingüística. Un ejemplo de esta inteligencia tenemos como contar con una historia trasladado al oyente, los sentimientos o recreando la misma forma más fiel, aprender varios idiomas, tanto escritos como hablados, y también entra aquí la manera de saber explicar un proceso en términos sencillos. Y posteriormente ya vamos a hablar con Midley. Ella nos va a hablar acerca de la inteligencia lógico-matemática. Adelante, por favor, Midley. La inteligencia lógico-matemático se trata de la capacidad que tiene cada persona para utilizar los números de manera efectiva, así como aplicar el análisis y el razonamiento de manera adecuada. En ese sentido, es importante explicar que una persona puede presentar una habilidad lógica bastante superior a la matemática o viceversa. La inteligencia lógico-matemático constituye una habilidad compleja y se compone de los cálculos matemáticos, el pensamiento lógico, el razonamiento inductivo y deductivo, la resolución de problemas, la identificación de patrones y relaciones, así como el planteamiento y la verificación de hipótesis. En cuanto a ejemplos cotidianos para este tipo de inteligencia, podemos encontrar a las personas
Bueno, podemos encontrar que las personas con esta inteligencia presentan una habilidad para calcular el coste de la compra o cuánto debe de ser el cambio al pagar, así como son capaces de realizar con facilidad listas y la planificación de la agenda. Seguimos con la siguiente inteligencia interpersonal y esta nos la va a hablar Jimena. Adelante. La inteligencia interpersonal. Las personas con esta inteligencia van más allá de las cosas que se pueden decir y pueden comprender el sentido de los gestos o de las miradas de otras personas y son capaces de entenderlas y de empatizar con ellas. Esto les permite adaptarse al entorno y relacionarse con mayor facilidad. Las personas con esta inteligencia principalmente comprenden una serie de cualidades en las que pueden ser la capacidad de empatizar bien o tener la capacidad de comprender a las demás personas por igual. Ahora vamos a pasar con la inteligencia musical. Esta nos la va a hablar Jenny y no se vayan, ya estamos a punto de acabar este podcast. Adelante, por favor. La inteligencia musical. Esta inteligencia es la capacidad relacionada con la captación, asimilación, discriminación, transformación y expresión de formas relacionadas con la música. En esta inteligencia se incluye la sensibilidad tanto por el ritmo como por el tono y el timbre. Y bueno, ahora una servidora les va a hablar acerca de la inteligencia intrapersonal y se van a preguntar, ¿qué es la inteligencia intrapersonal? Pues en primer punto es el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y bueno, finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretación. Un ejemplo de esto de este tipo de inteligencia es cuando una persona que reconoce cuando comienza a sentirse triste y es consciente de que cuando está abajo de ese tipo de emoción no es capaz de tomar buenas decisiones. Y ya pasamos a la última inteligencia y esta nos la va a hablar Mitli, es la inteligencia kinestésico-corporal. Inteligencia kinestésico-corporal. Se define como la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el perfecto desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y voluntarios. Avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. Algunos ejemplos de esta inteligencia son tener la capacidad de explorar el entorno y los objetos por medio del tacto y el movimiento, así como tener un gran sentido del ritmo y la coordinación motriz, o bien la facilidad para aprender a través de la experiencia directa. Muchas gracias a su aportación a todas. Hasta aquí llegó las 8 inteligencias y antes de concluir nuestro podcast, queríamos darles una pequeña conclusión y nos ayudó mucho a ampliar nuestros conocimientos sobre el método creado por Howard Gardner de las inteligencias múltiples. El haber investigado sobre los distintos tipos de inteligencias nos ayudó a afianzar la idea de que todo el mundo es bueno en algo, solo hay que averiguar qué y saber potenciarlo y trabajarlo. Como sabemos que hay que entenderse a la diversidad de cada persona y consideramos que un fracaso solo no nos tenemos que enfocar en él. Si nos centramos en que un niño aprenda matemáticas y que emplee mucho tiempo en ellas porque no se le dan bien y que esté desperdiciando su talento musical, porque se considera que es menos importante y quizás sea la música su auténtico talento y le lleve a ser un genio de la música. Esto es un simple ejemplo con el que les queremos hacer ver que hay que intentar no homogeneizar la educación y que sea la misma para todos, sino que hay que intentarla educar en la diversidad desde la igualdad. Llegamos al fin de nuestro podcast y esperamos que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.